Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy la jornada del 25 del mes de agosto y fijándonos precisamente en las fechas, porque el año pasado el S&P 500 perdía un 2% en los 5 días hábiles anteriores al discurso del presidente Powell en el Jackson Hole, que se va a producir en la jornada de hoy, y cayó un 5,5% en los 5 jornadas posteriores. Parece que ayer al menos se cumplía esa primera parte. Veremos qué pasa ahora con los mercados después del discurso esperado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, los mercados en Asia-Pacífico, a medida que se están aproximando a su cierre, todas las plazas están cayendo, están en negativo. Caídas para la plaza de China en Shanghai, 0,7 abajo. Hong Kong se deja un 1,2. El Kospi surcoreano cayendo un 0,9. Mientras tanto, en Japón, el Nikkei cayendo más de un 2%. Y en Australia, la SX está dejando a estas horas algo más de un 1%. Lo más destacado que hemos conocido durante la sesión asiática, por un lado, pues ha sido a nivel macroeconómico la tasa de inflación subyacente de Tokio, de la capital de Japón, fue del 2,8%, inferior al 3% de julio y por debajo del 2,9% que esperaban los analistas. De hecho, esta es la tasa de crecimiento más baja de la inflación subyacente desde septiembre del 2022. La inflación general de Tokio ha llegado al 2,9%, también inferior al 3,2%. Pero como decíamos, hoy la jornada va a estar centrada en el Jackson Hole, en el evento, en el simposio que organiza todos los años a estas fechas la Reserva Federal Norteamericana, con el discurso esperado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Como decíamos en el arranque, pues las estadísticas parece que van cumpliendo las expectativas, porque el año pasado el S&P 500 perdía un 2% en los 5 días hábiles anteriores al discurso de Powell en el Jackson Hole y cayó un 5,5% en los 5 días posteriores. Esta vez parece que los inversores lo que están preocupados por lo que Powell podría decir, sobre todo concernientes a la tasa neutral y la adopción de tipos más altos y durante más tiempo, según indicaba la jefa de política global y estratégica del banco Evercore. En otras palabras, los inversores les preocupa que la Reserva Federal no reduzca tanto los tipos de interés, incluso con un escenario de que la inflación siga cayendo. Mientras tanto, como decíamos, parece que la historia se repite. Un día antes del discurso de Powell, las acciones, ayer veíamos una sesión de fuertes ventas, el S&P 500 cayó un 1,5%. El Nasdaq, el índice más sensible también a los tipos de interés, pues se dejó cerca de un 1,9%. Es la mayor pérdida para el Nasdaq desde el 2 de agosto, en concreto para el Nasdaq y también para el S&P 500, mientras que el Dow Jones Industriales se dejaba más de un 1%, su peor jornada para el Dow desde el pasado mes de marzo. Como decíamos, en este caso destacar también caídas para Amazon, 2,7 abajo, Apple también se dejó un 2,6 y incluso a pesar de esos buenos resultados de Nvidia, pues ayer no fue capaz en este caso, sobre todo el Nasdaq, de cerrar en positivo. Y teniendo en cuenta el historial de comparecencias del presidente de la Reserva Federal en estos eventos del Jackson Hole, parece desde que asumiera la presidencia de la Fed en el año 2018, Powell ha utilizado estos discursos anuales en el simposio de Jackson Hole para impulsar sus agendas políticas que prácticamente han saltado de un extremo a otro con respecto a la política monetaria y sobre todo en entornos macroeconómicos muy diferentes. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la inflación se está desacelerando y la economía sigue mostrando fortaleza. De hecho, ayer la revisión de las previsiones del crecimiento del PIB en Estados Unidos por parte de la Fed de Atlanta se aproxima a un 6%. Mientras tanto, hoy los analistas empiezan a especular qué podría decir Powell en este discurso. Hay analistas que están apuntando que podría indicar que hay menos necesidad de seguir orientando a los mercados, a los inversores de cara a los próximos movimientos de la Reserva Federal y en cambio adoptar una postura más del corto plazo en función de lo que vayan viendo, ir actuando. También apuntan que en el caso de que
Powell hoy adoptase una estrategia mucho más evasiva, podría colocar ese discurso en medio de comentarios sorprendentemente más agresivos y concisos, que fue el caso del año pasado, el 2022, cuando advirtió precisamente sobre que quedaba todavía por delante tipos más altos y un dolor económico en el futuro. Y también, si tenemos en cuenta lo que dijo el anuncio del año 2020 de una nueva crisis y cómo marcó en el que la Reserva Federal norteamericana iba a postergar las subidas de tipos de interés hasta haber logrado el pleno empleo en este caso. Así que pendientes de todo ello, porque el discurso se espera hacia las 10 de la mañana, horario local en Estados Unidos. Otros analistas, como es el caso de Seth Carpenter de Morgan Stanley, dice que Powell tendrá que mantener el tono agresivo en el Jackson Hole de hoy. De hecho, los mercados parece que han aceptado finalmente la idea de que la Fed se va a mantener firme contra la inflación y no va a comenzar a retroceder o recortar los tipos hasta que vea pruebas más convincentes de que la reciente avalancha de noticias positivas sobre los precios tienen y cada vez ganan más credibilidad. Por cierto, también ha indicado en este caso Quincy Crosby, que es el estratega global jefe del LPL Financial, dice que tiene que tocar esa fibra sensible de que la Reserva Federal va a terminar el trabajo. Dice, el hecho es que se trata de la credibilidad de la Reserva Federal norteamericana. Dice, querrá ser un poco más agresivo que neutral en la jornada de hoy, pero eso sí, dice que no va a lograr lo que hizo el año pasado en este caso. Y por lo tanto, nos hacemos ahora eco también de las declaraciones que nos está dejando pues Julian Bridgen de Macro Intelligence 2. Dice que es poco probable que el discurso de hoy de Powell aporte nuevos elementos sobre las perspectivas de la política monetaria. Dice que va a seguir guardando esas posibilidades de posibles subidas de tipos de interés en el caso de que sea necesario, incluso hablando de otra subida de 25 puntos básicos, al mismo tiempo que deja claro que no van a realizar recortes en los tipos de interés, al menos en el corto plazo. Dice también este analista que espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo sin dejar lugar a la moderación. Así que, como ven, todos los analistas e inversores pendientes a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal norteamericana en la jornada de hoy. De hecho, tenemos ya también anticipo de varias declaraciones de otros miembros. Ayer hablaba Patrick Harker, que es el presidente de la Fed de Filadelfia, y dejó claro cuál es su postura. Dijo que no ve la necesidad de realizar nuevas subidas de tipos de interés y que podría prever recortes de cara al 2024. Dice, eso sí, dependerá de los datos. Dice que lo que tienen que hacer es lidiar con la inflación y es lo que está haciendo la Reserva Federal norteamericana. Dice Patrick Harker que tiene una postura restrictiva y hay que mantenerlo así durante más tiempo. Además de Patrick Harker, que hablaba ayer en la CNBC, aprovechando esas llegadas de los diferentes presidentes de bancos centrales a la reunión, al simposio del Jackson Hole, también hablaba Susan Collins, que es la presidenta de la Fed de Boston. Dice, la Fed todavía tiene trabajo por delante, tiene que mantener la paciencia. Dice que están en el lugar donde la Fed pueda mantenerse estable y no descartaba que más subidas de tipos de interés serían posibles. Dice, hablando sobre el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo, dice que esto es algo útil, sobre todo para los objetivos de la propia Reserva Federal norteamericana. Así que el calendario macroeconómico va a estar muy centrado en las declaraciones, por un lado, de Powell. Recordar, también va a hablar y comparecer hoy Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Pendientes de ello, hemos conocido también hace unos instantes datos macroeconómicos, como es el caso de las lecturas de la economía de Alemania, que han confirmado en este caso la lectura trimestral. Se ha quedado totalmente plano en el 0%, tal y como se esperaba, y la del segundo trimestre, la interanual, ha confirmado esa contracción del 0,2% que adelantaba en este caso. Así que pendientes de todo ello, como decíamos, lecturas importantes hoy, discursos hoy de dos presidentes, en este caso Jerome Powell. Estaremos también, por supuesto, pendientes de las declaraciones posteriores de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.